La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno. Y él decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El Apocalipsis, el último libro en lo que nosotros conocemos como la Biblia, Biblios, la biblioteca, una biblioteca pequeña. Dios también tiene una biblioteca, se llama Biblia y contiene 66 libros. Probablemente alguien piensa: ¿qué biblioteca más pequeña? Bueno, déjame contarte algo de esta biblioteca. Esta biblioteca, estos libros, son los únicos que se convirtieron en un hombre. Hay una cosa que en uno de estos libros está escrito que se llama encarnación. Aquel que inspiró este libro, aquel que dio la orden que se escriba, aquel que guió de la mano de aquellos que escribieron estos libros, aproximadamente 40 escritores, pero una fuente. Aproximadamente 40 escritores, pero un destino, una historia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia, esta biblioteca pequeña de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, es el único libro, o vamos a explicarlo, la Biblia contiene las únicas letras y las únicas palabras que se convirtieron en un hombre, una encarnación. La Biblia dice que el verbo, el logos, se convirtió en carne. Y esa carne, ese personaje, con un nombre, Yeshua, o mejor dicho, Yahshua, luego llamado Jesús Christos, Jesucristo, nacido por una jovencita virgen, nació en Belén,
Se tuvo que ir por ciertos años a Egipto, luego regresó y vivió hasta la edad de 30 años en una ciudad, o mejor dicho, un pueblo pequeño llamado Nazaret. No muy conocido, tampoco no muy famoso, porque en un momento uno dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Yo no sé si alguien ha proclamado o ha hablado alguna vez algo sobre ti y ha dicho, ¿de ti saldrá algo bueno? Sí, de mí saldrá algo bueno, porque el bueno se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo, 3 años y medio, anda sobre la tierra, una tierra muy especial llamada Israel, Galilea, Judea, y una ciudad particular llamada Jerusalén, capital de aquel rey que empezó como pastor y terminó como rey, David, hijo de Isaí. Luego, esa ciudad, sobre más de 1000 y pico años, era la capital del reino de Israel. Luego el Señor Jesucristo viene ahí a Jerusalén, vive en Galilea, en una ciudad llamada Capernaum. Él allí actúa y hace lo que nadie hizo delante de él. Había muchos milagros a lo largo de la historia que pasaron, pero nadie echaba los demonios fuera. El primero que echaba los demonios fuera era aquel que había traído un reino soberano sobre todos los reinos, llamado el reino de Dios, la Basilea de Dios, el reino de Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, 3 años y medio, predicando, enseñando, compartiendo su corazón, su vida, y en primera línea acercándonos a la persona más linda, preciosa, amorosa, cariñosa, a su papá, llamado Abba, el Padre. En el Antiguo Testamento pocas veces aparece este pensamiento que Dios es nuestro Padre, pero aparece, sí, aparece, pero no tanto como en los 4 evangelios, donde más de 120 veces Jesucristo, aquel maestro, Rabuni, Señor, hijo de David, habla de su Padre. Interesantemente que Jesucristo habló de su Padre, pero parece, y según su enseñanza, el papá del Señor Jesús, llamado Adonai Elolam Israel, no solo quería ser papá de Jesucristo, también quería ser nuestro papá, nuestro Padre. Por eso un día cuando alguien le dijo, Señor, enséñanos a orar, entre comillas, religiosamente, Jesucristo dice, vale, os voy a enseñar cómo se ora. Y le quita a la religión, Jesucristo le quita el deseo, o mejor dicho, le quita el derecho de la oración. Ya la oración no se encuentra en la religión, porque desde el día que Jesucristo dijo, cuando vosotros oráis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes, querido? En el momento que Jesucristo nos enseñó a orar, dijo, yo le quito a toda religión el derecho de la oración. Todo en vano. Todo es vano. Porque a partir de ahora, el que de verdad quiere orar a Dios, el eterno creador del micro, del macrocosmos, de los cielos, de la tierra, a partir de ahora, ya no solo es Dios, sino a partir de ahora es Padre. Papá, querido Padre. Abba, papá. Y entonces Jesucristo muere por nuestros pecados. Y 3 días después resucita. Jesucristo resucita. Él murió como rey de los judíos. Él murió por nuestros pecados. Pero Él resucitó. ¿Como quién? Como rey de aquellos que son reyes. Dice la Biblia que Jesucristo es el rey de los reyes y el Señor de todos los señores. Punto. Ya está. Y cuando Él resucita, Él se le aparece a sus discípulos, a los 11 primeros que quedaron, porque uno mismo hizo la decisión
de entregar al Señor, Judas Iscariot. Luego es otro añadido, Matías. Pero luego el apóstol que verdaderamente iba a mover y conmover todo el mundo no fue uno de los 12. Fue aquel que iba en un camino en dirección a Damasco. En dirección a Damasco. Fariseo joven de la tribu de Benjamín. Y de repente aparece una luz. Y dice la Biblia, la luz los rodeaba. ¿Sabes, querido? Luz no te puede rodear. Porque lo que te rodea tiene que ser algo con substancia, como un líquido. Cuando la luz de Jesucristo le rodea, déjame explicarte, una lámpara te alumbra, el sol te alumbra, un foco te alumbra, pero la luz no te puede rodear. La única luz que te rodea es la luz de Cristo. Dice la Biblia, la luz le rodeó. Y de repente, desde la luz, vino una voz. Shaul, Shaul. En hebreo, Shaul, Shaul. En arameo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Yo quiero que tú me sigas, pero no me persigas. Jesucristo quiere que le sigas, no que le persigas. Y él dice, Señor, ¿quién eres? Y dice, yo soy Yeshua, a quien persigues. Porque el que persigue a alguien que yo lo amo y lo aprecio, y a alguien que ha dado su vida por mí, el que os toca a vosotros, toca a la niña del ojo de Dios. Y dice la Biblia, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesucristo dijo, ponte de pie, ya pronto sabrás lo que hacer. Luego los años pasan, y uno de los, o mejor dicho, el último de todos que había visto, había tocado, había huido, como dice la primera carta de Juan. Este Juan, llamado Yohanan en hebreo, él había sido el hombre que había inclinado su cabeza al pecho del Señor y había huido el corazón de Dios. Cuando Juan ya es mayor, se levantaron algunas sectas. Algunos decían, Cristo no había venido a la tierra, solo era una imagen, solo era una sombra, como una sombra china. O solo vino en el espíritu, no vino en el cuerpo. O era todo un fantasma. Y entonces Juan, a la edad de 92 años, se sienta y escribe en primera de Juan, dice, lo que era desde el principio. Interesante que también su carta, su evangelio, empieza en el principio, en Arge. En el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos. Y ahora, oye, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Y entonces dice, ¿sabes, querido? 3 años y medio estuve con él. Si tú me preguntas, cuéntame, ¿cuál fue el mensaje que él tuvo a los 3 años y medio? Dice, vale, yo te lo digo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Querido, Dios no tiene luz. Dios es luz. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene misericordia. Dios es misericordia. Y dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Si tú tienes algo, probablemente en un momento no lo tienes. Tú lo puedes perder o contaminar. Pero ¿sabes qué? Lo que eres, nadie te lo puede quitar.
Nadie. Nadie. Tú eres lo que eres y nadie te lo puede quitar. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Luego, Juan regresa de un tiempo de cárcel, aproximadamente 14 años en un sitio llamado, en una isla pequeña, Patmos, a la costa de lo que hoy conocemos como Turquía. Allí se le aparece el Señor Jesucristo. Se le aparece el Hijo del Hombre. Y se le aparece, Juan cae como muerto, dice la Biblia, y dice, cuando le vi, Apocalipsis 1:17 dice, caí como muerto. ¿Sabes? Cuando Jesucristo aparece, hoy todavía Jesucristo aparece, pero solo Jesucristo aparece. No aparece ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie. Tampoco ninguna virgen. El único que aparece realmente, el único, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ya ha pasado muchas veces. Se le apareció a Pablo. Se le apareció a Juan. Y hoy en día el Señor aparece a otras personas. Pero solo Él. Y de vez en cuando se puede ver un ángel por acá y otro por allá, aunque hay muchos, pero no se pueden ver. Pero otras apariencias, epifanías, no. Venidas, no hay. No, ninguno de los apóstoles, ninguno. Todos están en el paraíso esperando hasta que suene la trompeta y entonces venga el trono blanco y Jesucristo, el Mesías, juzgará a los vivos y los muertos. Y cuando está allí en aquella isla se le aparece el Señor. Entonces le dice Juan, oye, te voy a dar un mensaje para todo el mundo, para que sepas lo que va a pasar hasta los fines de los fines y para que sepas cuál es el principio del fin. La Biblia es un libro interesante porque conoce el principio antes del principio y conoce el principio detrás del fin. ¿Sabes, querido? Todo ser humano solo tiene un principio y un fin. Pero hay uno que es el único que se puede decir que detrás del fin tuvo otro principio. Todo ser humano muere, o mejor dicho, vive, luego muere y ya está. Hay solo uno de quien se puede decir que murió y luego vivió. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, versículo 18, porque yo vivo, yo estuve muerto. Realmente Jesucristo estuvo muerto. Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestra muerte, nuestra oscuridad, nuestra soledad. Él la tomó. Y Jesucristo pagó el precio. Aquellos 3 días, no solo en la cruz. Nosotros algunas veces decimos, Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Correcto, absoluto. Pero también los 3 días. Los 3 días de Jesucristo en el Hades representan la eternidad del pecador en el infierno. El Hades no es el infierno. Pero Jesucristo tuvo en el Hades 3 días, como, sí, simbólicamente, como nuestra eterna condenación al infierno. Pero a los 3 días resucitó. Ya la gravitación no tiene poder sobre él. Ya ninguna ley de este mundo tiene poder sobre él. Antiguamente tampoco, antes de ser crucificado, pero ahora menos todavía. Porque en la noche cuando Jesucristo aparece a sus discípulos, que estaban allí, 10 de ellos, no habían 12, porque uno, Judas, se había ahorcado. Y dice la Biblia que cuando cuando se ahorcó Judas, la cuerda rozó. Y cuando la cuerda rozó, cayó al suelo, se partió en 2 y salieron todas las tripas. Todo está en la Biblia. No voy a describir eso mucho más porque no es tan lindo. Y de los 12, había otro que faltaba, que era ¿quién? Tomás. No sabemos por qué. Probablemente Tomás estaba con su hermano, porque la palabra Tomás era mellizo. La Biblia nos dice que Tomás era mellizo. Probablemente estuvo visitando a alguien de su familia en Jerusalén. Querido Tomás, cuando el maestro muere y estáis esperando, no es tiempo de visitar a nadie. ¿Has oído, querido Tomás? El domingo se va a la casa de Dios, no es tiempo de visitar a nadie, porque si no te pierdes la visita de Cristo.
Porque Tomás se perdió la visita de Cristo. ¿De acuerdo? Luego el Señor le visitó a él. Pero sabes, querido, cuando tú visitas lo que no tienes que visitar, entonces te pierdes la visita que de verdad va a cambiar tu vida. Y cuando está allí el Señor, Él pasa por las paredes, porque las leyes de este mundo ya no pueden con Él. Él traspasa el microcosmos, la estructura celular, molecular, la estructura molecular de las paredes. Él la traspasa. La madera, Cristo de la pared, de las casas ya no lo pueden sujetar, porque fue una madera que lo sujetó a una cruz. A partir de ahora no hay ninguna madera que pueda sujetar a Cristo, ni piedra, ni nada. Él es la vida, el Mesías, Dios eterno, presente. Y entonces se le aparece a Juan y dice: Juan, vas a escribir a 7 iglesias. 7 iglesias que representan toda la iglesia. ¿Sabes lo que a mí me encanta, querido? Que Jesucristo no le escribió a una iglesia. Él no le escribió ni a la iglesia evangélica, ni a la iglesia católica, ni a la iglesia bautista, ni metodista, ni No. ¿Sabes lo que a mí me encanta? A 7. En la Biblia el número 7 aparece unas cuantas veces y podemos aprender que el 7 parece simbólicamente que está para algo que es muchísimo. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Ay, querido Pedro, no 7, sino 70 veces 7. El 7 representa algo que es mucho. El 7 representa algo que es largo y eterno. Algo completo también. Bueno, igual, yo no soy un amigo de interpretar mucho los números, pero algunas veces son interesantes. Y le dice: escribe a 7 iglesias. Interesante, no le escribió a una. Cuando uno está en una secta, se cree que solo existe una iglesia en el mundo. Todos los que dicen que solo existe una iglesia en el mundo, que es o esta iglesia, o solo esta, o esta, están erróneos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, yo por ejemplo, no tengo un brazo, tengo 2, gracias a Dios. Y tengo 10 dedos y una nariz, 2 ojos y probablemente 150 a 170 mil pelos en mi cabello. Eso es más o menos lo que cada uno tiene. Y tengo 2 pies. El cuerpo de Cristo, lo mismo, tiene mucha diversidad. Y cada uno es necesario para la plenitud del cuerpo de Cristo. Y entonces dice: Juan, escríbele a 7 iglesias. Y a cada iglesia le da un mensaje personal. Y dice, aquí dice en capítulo 2, dice: escribe a la iglesia en Éfeso. En uno de los últimos estudios bíblicos pudimos hablar sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y luego le dice: escribe a otra iglesia que se llama Esmirna, o como dice en griego, Smirna, sin E, Smirna. Esmirna es la forma latina, Smirna. Y dice en Apocalipsis 2, versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Smirna. Y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y dice esto. Y ahora Jesucristo le habla y corrige algo en esa iglesia. Me encanta cómo él la hace. Primero, pronuncia lo bueno para luego corregir lo que no es tan bueno. Dice: yo conozco tus obras. Te digo una cosa, querido, me encanta esto. Porque en yo conozco tus obras aparece muchas veces. En Apocalipsis dice Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2.9, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2.13, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2.19, yo conozco tus obras. Interesante, dice, yo conozco tus obras. Interesante, el Señor conoce nuestras obras. Y dice en versículo 15, capítulo 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bueno, esa iglesia en un momento la vamos a tomar, la Odisea, vamos a hablar algo de ella. Y dice, escribe a la iglesia en Smirna, yo conozco tus obras. Querido, la fe tiene obras. La fe tiene obras. Algunos dicen, no, pastor, mire, aquel hombre en la cruz, cuando murió con el Señor Jesucristo,
Él no hizo ninguna obra, sino fue directamente al cielo. Querido, te felicito que lees la Biblia y tienes razón. Pero querido, por el amor de Dios, si tú tienes 2 manos clavadas a una cruz, 2 pies abajo a la madera, déjame aclarar algo sobre la cruz de Jesucristo. Hay algunas sectas que dicen que Jesucristo no fue crucificado en la cruz, en un madero, en un palo. ¿Vale? Déjame solo rozarlo y entonces seguimos con el texto. Cuando Jesucristo fue crucificado, hay algunas sectas que dicen, no, Jesucristo no murió en la cruz. Déjame explicarte algo, querido, déjame explicarte algo. La cruz es compuesta de 2 maderos. Uno es vertical y el otro es horizontal. A la madera horizontal le llamaban, en latín los romanos le llamaban patipulum. Patipulum, vale. Déjame explicarte algo. Los romanos habían tomado esta costumbre de crucificar de otros pueblos, ¿de acuerdo? Vale. Y cuando se crucificaba, porque había muchas crucificaciones, entonces, para ahorrar tiempo, esto está escrito, lo que yo te digo, está escrito por historiadores antiguos de aquellos tiempos, se hacía así. La madera, el palo, vamos a llamar, el tronco alto, probablemente 2-3 metros de altura, algunas veces más para que se podía ver al crucificado de lejos, era la madera vertical. Era ese que siempre estaba de pie. Y ese nunca se movía. Ese se quedaba. El madero largo se quedaba siempre metido en el suelo. El único que se movía era el horizontal, el llamado patipulum, que tenía probablemente 2,50 metros o 2 metros de ancho o 2,20, como sea. Y ese madero patipulum, el horizontal, tenía una característica y era esto, que los agujeros tenían 3 o 4 para la derecha y para la izquierda, agujeros ya preparados. Le habían hecho con una broca, con la mano, le habían hecho 3 o 4 agujeros preparados para diferentes medidas de personas. No era que cada crucificado ellos mal usaban, vamos a decir, un madero. Era muy difícil cortar un árbol, era mucho trabajo. Por eso se cogía la madera, el madero largo, el vertical, siempre se quedaba quieto. Estaba metido con unas cuantas cuñas en el suelo. Arriba, ese madero, largo de 2, 3 metros o 4 metros de altura, tenía un anillo de hierro. Y por ese anillo de hierro pasaban los romanos 2 cuerdas. Que esas cuerdas llegaban hasta atrás, detrás de la cruz, 4 o 5 metros de longitud tenían las cuerdas. ¿Y para qué eran esas cuerdas? Ahora te explico para qué. Cuando uno era condenado a la crucificación, a la muerte por la cruz, entonces los romanos obligaban al condenado a llevar el patipulum, que significa la madera horizontal, la obligaban a llevarla en los hombros, con un letrero en el pecho escrito con tiza blanca, y el letrero, en el caso del Señor Jesucristo, estaba escrito en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo, o mejor dicho, arameo, porque el arameo ese era, vamos a decir, entre comillas, el hebreo común. El hebreo era como hoy en día el latín, que se leía en la iglesia, o mejor dicho, en el templo, el hebreo antiguo. Pero el idioma común en la calle era arameo. Entonces iba escrito, bueno, vamos a decirle que era hebreo, no importa. El letrero, con la acusación de por qué razón iba a ser crucificado, estaba escrito en 3 idiomas: latín, griego y hebreo. Vale. Cuando el emperador romano, en aquel momento, o mejor dicho, el comandante romano, que había Poncio Pilatos, condenó a Jesucristo a ser crucificado, los romanos cogieron una madera probablemente de 2 metros, 2,20 metros, 2,30 metros de longitud, que era la madera horizontal. La otra le estaba esperando allí en aquel monte llamado Gólgata.
Siempre estaba metida ahí, no se movía. La madera vertical siempre se quedaba ahí metida. Y ahora sigo explicando. Entonces cuando, por ejemplo, Poncio Pilatos le ordenó de crucificar a Cristo, le dieron no la cruz, el horizontal y el vertical, no. Él llevó el patipulum. El patipulum, la madera, esa de 2 metros, 2 metros 20, 2 metros 30 de longitud, ¿sí? Que era la madera horizontal. Y ese madero horizontal, oye, en el medio tenía un anillo. Y a los fines tenían otros 2 anillos. ¿Para qué? Para cuando llegaban al lugar donde iban a ser crucificados, habían 2 cuerdas que estaban traspasadas por arriba por el anillo de la madera vertical y lo amarraban a la derecha y a la izquierda. Y oye lo que hacían. El condenado tenía que llevar su madera horizontal, la tenía que llevar hasta el lugar. Luego lo echaban delante del madero vertical, lo echaban al suelo al condenado y le metían las púas, no por las manos, no por la palma de la mano, sino por la muñeca. Porque hacían una cosa, cogían una madera, y se la ponían en la cabeza de la púa. Era una púa especial, larga, con una cabeza ancha, y ahí había como una arandela, como un trozo de madera, para que la mano no se arranque, que no se arranque de la púa, porque con los dolores los crucificados se arrancaban ellos mismos las manos de dolores. Y cuando subían al crucificado arriba para ponerlo en posición, muchas veces el propio peso del crucificado se arrancaba de los clavos. Por eso hacían una cosa, mira. Ellos cogían el madero horizontal, lo ponían en el suelo. Entonces cogían 2 romanos con cuerdas las manos del crucificado y tiraban el uno para la derecha y el otro para la izquierda, para que los brazos estén abiertos. Y entonces venía otro romano con un clavo. Y el clavo tenía un trozo de madera, como una arandela, para que no se arranque. Y como habían ya agujeros preparados, perforados, taladrados, entonces buscaba cuál era el agujero perfecto para él. Si no había ningún agujero que le cabía, tiraban los romanos con tanta fuerza del brazo que le descolocaban el brazo del hombro, se lo sacaban. Tú te puedes imaginar el dolor que eso. Y entonces metía el clavo, lo metían rápidamente, porque la madera ya estaba preparada, el patipulum. Luego iba el romano al otro lado y lo mismo, cogía el clavo con esa madera y le hincaba en las muñecas, porque cuando dice en español y le enseñó las manos, en griego, la mano, de ahí viene palé, y llega hasta las muñecas en griego, hasta las muñecas, no solo la palma, sino hasta las muñecas. Bueno, y muchas veces cuando uno se parte la mano, la muñeca dice, me he partido la mano, pero en verdad es la muñeca. Pero es igual, otro tema, otro momento lo hablaremos. Y cuando estaba metido con los clavos en esa madera, le dieron la vuelta al Señor, le dieron la vuelta y torcieron el clavo, le dieron la vuelta a la punta para que no salga otra vez el clavo cuando suban al crucificado. Y entonces cogían, subían, lo ponían al crucificado, lo levantaban y estaba de pie. Los pies todavía no estaban traspasados con clavos. Y entonces iban 2 romanos y rápidamente le ponían 2 cuerdas a la muñeca, cerca de la muñeca, 2 cuerdas, y lo amarraban, por si acaso se arrancaba el mismo de dolor esos clavos. Y de atrás cogían las cuerdas que habían sobre ese palo, ¿acordáis? Ese tronco madero vertical, cogían las 2 cuerdas y la amarraban a la derecha y a la izquierda. Entonces acercaban al crucificado a la madera vertical, entonces estaba ahí, y 3 o 4 romanos se ponían detrás de la cruz, mejor dicho, detrás del palo de la madera vertical, y decían, por ejemplo, a la 1, a la 2 y a la 3, y todos tiraban juntos y levantaban al crucificado, al que iba a ser crucificado, lo levantaban hasta cierta altura, porque a cierta altura había una madera donde encajaba la madera horizontal
encajaba en la otra. ¿De acuerdo? Muchas veces a la cruz le llamaban también Tao, porque Tao es la palabra Tao del alfabeto griego, ¿ok? Y le parecía una T, y le llamaban Tao, ¿ok? Porque algunas veces la madera llegaba hasta la punta de arriba, y ahí colgaban al crucificado. Nosotros sabemos que Jesucristo no fue subido a la punta arriba, que parece una T. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que encima de él estaba la madera con la acusación escrita, donde hoy ponen INRI, está escrito INRI, latín, esa acusación INRI, Jesús, rey de los judíos, estaba encima de su cabeza. Significa que el madero todavía tenía cierta altura encima de su cabeza. Y siempre que uno era crucificado, se veía una cruz, pero cuando bajaban al crucificado solo se veía un madero. Por eso algunas veces algunos escritores dicen que era un madero, otros dicen es una cruz. ¿Sabes, querido? Era las dos cosas a la misma vez. Era un madero, que cuando un crucificado era levantado, era una cruz. Pero cuando el crucificado lo bajaban, quedaba solo el palo vertical. Y por eso algunos dicen, no. Solo era, Jesucristo fue crucificado en un palo vertical. No, querido. Era una cruz. Pero cuando bajaron el palo horizontal, pareció solo un palo así que estaba un tronco 3-4 metros de altura. Y por eso algunos dicen, Jesucristo no fue crucificado. Pero déjame decirte una cosa. Pablo dice que la palabra de la cruz es el poder. ¿Por qué habla Pablo de la palabra de la cruz? Pero en Gálatas dice, maldito todo el que cuelga en el madero. Vale. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se dijo, maldito el que está colgado en el madero, todavía no existía la costumbre de crucificaciones. Y cuando Dios el Padre, por el profeta, deja de decir, maldito sea el que está colgado en el madero, lo dice porque todavía en aquel momento no había la costumbre de las crucificaciones. Pero cuando su Hijo Jesucristo viene a la tierra, ya los romanos habían adaptado la costumbre de crucificar. Y entonces Jesucristo es levantado con la madera, esa horizontal de 2 metros, 3 metros, no importa, es levantado. Y cuando Cristo muere, oye lo que pasa. Entonces los romanos le sacan los clavos de los pies, y los pies colgaban así. Y entonces poco a poco dejan bajar las cuerdas hasta que el madero horizontal baja al suelo, y ahí le sacan. No, los romanos no subieron con la escalera arriba a sacarle al muerto de arriba, a quitarle los clavos. Es mucho trabajo. Ellos dejaban al muerto caer al suelo, y en el suelo le sacaban el clavo, le quitaban la madera, le quitaban las cuerdas y se lo llevaban a la tumba. Por eso cuando alguien te dice, no, Cristo solo colgó en un madero, bueno, no está mal dicho, pero tampoco está muy bien dicho. La verdad fue que era un madero, que cuando no había nadie crucificado parecía un madero, pero cuando había un crucificado se le ponía otra madera y parecía una cruz. Yo creo que hace una muy buena explicación, querido. Para esto hay que leer muchos libros y es igual. Seguimos con el tema porque me vino a la mente, porque me preguntó una persona, pastor, me están visitando los testigos de Jehová y me dijeron que Cristo, dijeron que la Iglesia Católica lo está diciendo mal porque no había cruz. No, digo, no, tranquilo, lo está diciendo muy bien, porque es verdad, Cristo fue crucificado. Y Pablo habla de la palabra de la cruz, en griego de la cruz, no de la madera. Y dice la Biblia, Apocalipsis 2, dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. La verdad que no me gusta este versículo, trono de
Satanás. Aquí dice sinagoga de Satanás, pero en versículo 13, trono de Satanás. Luego habla otra vez de el trono, o mejor dicho, la sinagoga de Satanás. ¿Sabes, querido? Quiero decirte que no importa dónde el diablo tiene un trono o tiene una sinagoga. Si el Señor quiere hacer una iglesia allí, la hace bien. No importa las narices lo que hay allí. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice nuestro Maestro Jesucristo. Pero es interesante lo que dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que hacemos. El Señor sabe muy bien lo que hacemos. Algunas veces nosotros pensamos, Señor, nadie se da cuenta de lo que estamos haciendo. Ay, querido, quiero decirte que hay uno que sí lo conoce. Él dice, yo conozco tus obras. E incluso te dice, yo conozco con cuál corazón hiciste las obras. ¿Sabes? Algunas veces se hacen las buenas obras con mal corazón. Y eso también es mal. Porque las buenas obras se tienen que hacer con una buena motivación. Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Interesante, tribulación. Thlispis en griego. Thlispis. Tribulación era lo que le llamaban cuando pisoteaban la uva para sacarle el jugo. Thlispis. Presión, tribulación. En griego hay dos palabras que describen tribulación. Una es stenojoría, es tribulación interna. Stenos, estrecho, dentro. Stenos. ¿De acuerdo? Stenojoría. Y la otra es Thlispis. Y Thlispis le describían cuando le sacaban a la uva el jugo y pisaban encima de la uva para sacarle a la uva el vino, o mejor dicho, el líquido. ¿Sabes, querido? Cuando tú pasas tribulación, muchas veces te sientes apisoteado, creo que se dice. Sí, que te están pisoteando. Vale, te voy a decir un secreto, pero no se lo digas a nadie, ¿sabes? Tiempos de presión sacan hacia afuera lo bueno que hay en ti. El buen jugo, el buen vino. El enemigo no sabe que cuando él te está, entre comillas, te está dejando pasar por un tiempo difícil, cuando el enemigo te deja pasar por un tiempo difícil, uno se siente apresionado. Pero en verdad lo que está pasando es que el buen jugo del Espíritu Santo está fluyendo a través de tu vida. Tribulación provoca un vino nuevo en el Espíritu Santo. Y dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo me encanta esto? ¿Sabes, querido? Yo no digo que ser pobre es mejor que ser rico. Pero tampoco digo ser rico es mejor que ser pobre. Pero déjame decirte una cosa. Vivir con Cristo es lo mejor y punto. Y algunos tenemos que tener cuidado, porque dice la Biblia que algunos quieren ser ricos. Y dice el Señor que el amor al dinero, no el tener dinero, sino el amor al dinero, es la raíz de toda maldad. El amor al dinero. El amor al dinero pudre todo. Dice aquí el Señor, yo conozco tu pobreza, pero entre comillas dice, pero tú eres rico. ¿Sabes, querido? La riqueza, lo que es aquí riqueza en otro país no es riqueza. Déjame explicarte, si tú vas a un país pobre, y en un país pobre tener un frigorífico es solo para los ricos, pero tú aquí probablemente tienes un frigorífico y aquí nadie te llama rico. Por eso la palabra rico también puede cambiar de país en país, pero no en el cielo. En el cielo solo eres rico cuando vives con Cristo. No significa que tienes que tener 2 coches, 3 relojes. ¿Para qué 3 relojes si solo tienes 2 brazos? Y además solo lo llevas en un brazo. ¿Sabe? Riqueza no es materialismo, ¿de acuerdo? La riqueza no es el material que tienes. Riqueza es tu personalidad, es tu relación con el Señor. Riqueza. ¿Sabes, querido?
Hay muchas personas que no tienen lo que probablemente necesitarían para vivir materialmente, pero tienen algo del Señor que da respeto total. ¿Sabes, querido? Jesucristo mismo lo dice. ¿Sabes, querido? ¿Qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿A que sí? Pero también la otra cara de la medalla significa que no tienes que quedarte en pobreza. Dios el Padre te va a ayudar si eres fiel en los diezmos, si eres fiel y con fe diezmas y ofrendas y traes las primicias al Señor, no a un ser humano. Las ventanas del cielo se te van a abrir y el Señor te va a bendecir. Oye, una cosa, Dios te va a bendecir. Es tan fácil, querido, tan fácil. Pero, dice el Señor, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Quién sabe, querido? Probablemente vives en una habitación, en un piso humilde, pero lo que no sabe tu barrio, no lo sabe, pero tampoco se lo digas, por favor, no lo digas. Eres el tipo más rico de todo el barrio. Si ellos podían ver cuántos ángeles te están protegiendo. Las personas ricas tienen mucho security, como le llaman, guardaespaldas. ¿Sabes? Yo no solo necesito a alguien que me guarde la espalda, sino también el pecho, la cabeza y todo. Y en el mundo hay guardaespaldas. Pero en el reino hay ángeles que nos rodean. Quiero decirte que, no sé si tú has visto alguna vez una persona, entre comillas, famosa y un star, una estrella, y tú la has visto con muchos guardaespaldas, ¿a que sí? Ay, querida hermana, querido hermano, tú que estás planchando, tú que estás conduciendo el coche, tú que te crees, tú que te crees en este momento que no ser nada. Yo quiero decirte una cosa, querido. Si tú supieras cuántos guardaespaldas tú tienes. Tú eres rico porque tienes a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene todo. Y tiene, oye, acceso a todo. ¿Sabes, querido? Mira, te voy a contar una cosa de tu papá en el cielo. Si no tienes trabajo, oye una cosa. Él va a hacer una diferencia entre aquel que le sirve y no le sirve. Él hace una diferencia y Él te va a bendecir. ¿Sabes, querido? Dios es bueno con todos, pero mejor con sus hijos. Lo único que tienes que hacer es pedir. Dice el Señor, yo os digo, pedid y se os dará. ¿Sabes, querido? Hay que pedir con fe y con perseverancia y con violencia. Los violentos arrebatan al reino de Dios. Dice el Señor que tú eres pobre, pero en verdad eres rico. Y dice, yo conozco las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Déjame explicar algo de la palabra blasfemia. En griego hay diferentes nombres para contaminación. En griego hay diferentes nombres para contaminación. Y una de ellas es blasfemos. Blasfemos. Y blasfemos es la composición de dos palabras que tienen como raíz la palabra balo, ekbalo, balo, que significa lanzar. Balo. Ahí viene de la palabra balo, viene el nombre las Islas Baleares. Porque en las Islas Baleares había un pueblo, desconozco el nombre, lamentablemente no lo conozco, pero yo sé lo que decían los griegos de los que vivían en las Islas Baleares, y ellos sabían lanzar con la onda muy bien, lo mismo que David, la onda de piedra. Y por eso ellos lanzaban la onda, en griego baló. Y por eso los griegos le llamaron a aquellos que vienen de las Islas Baleares, aquellos que lanzan la piedra. ¿No ves? Ya he aprendido algo nuevo. Aunque nunca he estado hecho vacaciones en las Islas Baleares, pero ya tienes algo de las Islas Baleares. Pero la palabra blasfemar en griego, hoy en día blasfemar es usada siempre cuando se habla de Dios, blasfemar a Dios. Pero ¿sabes qué? También pueden blasfemar contra ti y contra cualquiera puede blasfemar. La palabra blasfemos
en griego no significa blasfemar solo contra Dios. Hoy si tú miras en un diccionario dice hablar mal de Dios o no honrarlo, blasfemos. No, pero blasfemos en griego literalmente significa, oye, sujétate, lanzar suciedad de lejos. Le viene, como dije, o acordáis, Islas Baleares, lanzar la piedra, balo, ekbalo, ¿de acuerdo? Hacia afuera, balo, blasfemos significa ensuciar a alguien desde lejos. Déjame explicarte una cosa. Nadie que vive cerca de Dios puede blasfemarle. ¿Sabes por qué? Porque está tan cerca que no puede lanzarle de lejos suciedad. Pero déjame decirte otra cosa. A ti también te blasfeman y te ensucian de lejos. Blasfemo significa que alguien de lejos te ensucia. ¿Con qué te ensucian? Con palabras. Tú lo sientes, uno lo siente. Cuando hablan mal de ti, cuando te acusan o esto, lo otro, entonces tú te das cuenta que hay suciedad en el aire. No, déjame explicarte una cosa. En estos pocos minutos que me quedan, déjame explicarte una cosa. En el Salmo 119, pero también en otras partes de los Salmos, dice, Señor, dice, literalmente, dice en hebreo, dice, los arrogantes, los soberbios, me están ensuciando con sus acusaciones. Literalmente, lee la Biblia Ibérica Turcandencia, lo dice en hebreo, los arrogantes me están ensuciando ¿con qué? Con suciedad desde lejos, con sus mentiras. Dice, me están ensuciando con sus mentiras. Ahora déjame decirte una cosa. El poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? En la boca. Cuando alguien habla mal de ti, te está ensuciando. ¿Vale? Te está ensuciando. Pero adivina quién es el primero que se está ensuciando. Es aquel que lanza la suciedad. ¿A que sí? Vale. El Señor hace tiempo me enseñó a orar de vez en cuando así. Y ahora sujétate esta palabra. Oye, a eliminar lo que el diablo ha dicho sobre mi vida. Lo que gente envidiosa ha dicho sobre mi vida. Porque envidia conmueve a muchos. Hechos capítulo 7. Y los hermanos de José, movidos por envidia, lo vendieron a Egipto. Y el Señor me llevó y me dijo, hijo, te he dado la autoridad de pisar escorpión y culebra, sobre todo el poder del maligno, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Sabes lo que yo hago? Yo me pongo a mí, mi esposa, la iglesia Pasión por Cristo, la Radio Dynamis, a todo el ministerio lo pongo bajo la sangre de Jesús, para que no se cumpla nada de lo que gente podrida, envidiosa, habla. ¡Wow! Te quiero decir una cosa, y ahora sujétate. Dios el Padre, en el cielo, un día personalmente me lo dijo que lo hiciera. ¿Y sabes qué? Según la Biblia, te pueden blasfemar, te pueden ensuciar con suciedad de lejos, pero ¿sabes qué? La preciosa sangre de Jesús me limpia, el escudo de la fe apaga todos los dardos del maligno, de fuego, y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. ¿Sabes, querido? Siento ahora orar con vosotros y vamos a hacer una oración para eliminar lo que han dicho sobre ti, querido. Hay gente que ha hablado mal de ti. Hay gente que te ha maldicido, ha hablado mal de ti, pero quiero decirte, tranquilo, ahora mismo lo vamos a eliminar. O como dice Terminator, a terminar. ¿De acuerdo? Querido, ahora voy a destruir con vosotros toda maldición, toda hechicería, porque la envidia convierte a una persona en un hechicero. La envidia convierte a uno en un brujo. ¿De acuerdo? Yo te voy a ayudar, querido. I am long time in the business. Ya estoy bastante en esto. Y a nosotros nos va muy bien por la gracia de Dios, porque el Señor nos enseñó a luchar bien la buena batalla de la fe. Y digan lo que digan, quiero decirte una cosa. Si tú fueras tan malo como dicen algunos, Dios no te hubiera bendecido. Pero si tú ves un árbol florecer, es que porque Dios personalmente lo ha bendecido. Y ahora tú y yo vamos a destruir todas esas maldiciones. Dice el Señor, bendecid a los que os maldicen, ¿te acuerdas? Di conmigo.
Señor Jesús, reconozco el poder que hay en las palabras. La vida y la muerte están en el poder de la boca. Y Señor Jesús, en tu nombre, reprendo en el nombre de Jesús. Elimino, anulo todo maldad, envidia, brujería, hechicería y todas cosas sucias que se ha hablado sobre mi vida. Y en el nombre de Jesús me pongo bajo la sangre de Jesucristo, a mí, a mi familia, al ministerio. Y querido Padre, proclamo que tu voluntad se va a cumplir como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida.